921. Rec Rafaela. 921. Parte del aire. Todos los lunes de 20 a 21 en Rec Rafaela. Observatorio Político. Con la conducción de Rafael Barreiro. Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Solo en Rec Rafaela, en 92.1 y en nuestra web recrafaela.ar. Rec. Parte del aire. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Rafael Barreiro y esto es, como todos los lunes a esta hora, Observatorio Político. El programa de génesis vecinalista hecho por ciudadanos, más que periodistas, para interpelar a la política y a los políticos, lo decimos siempre al principio del programa, y tratar de tender puentes entre ellos, entre la política, los políticos y los ciudadanos, los vecinos de la ciudad. Estamos en Rec Rafaela por el 92.1 del dial y en el streaming que se ha organizado y el material de audio e imagen que se replica en los diferentes medios del grupo periodístico del que formamos parte. También durante la semana, ustedes lo saben, se repiten el material que se genere hoy aquí, más los comentarios de la semana con la gente que se vaya sumando y participe. Hoy tenemos, ustedes habrán visto el flyer, tenemos el tema que habíamos anticipado, la gente en situación de calle, que preocupa tanto, el tema del vecinalismo. Ustedes saben que nos vamos a ocupar estos meses y explicamos por qué, porque había un hito muy importante en términos de presupuesto municipal y otro muy importante, más importante todavía, que son las elecciones de las comisiones vecinales que se avecinan el mes que viene y el otro mes, y finalmente la de federación, así que seguimos con eso. Tenemos la novedad que hay movimientos en la plaza. Viotti dijo que venía para cambiar y realmente cambió, modificó la histórica vuelta del perro de los rafaelinos, y ya vamos a hablar de eso. Y también tenemos una invitada en realidad para hablar del DIAT, un tema que también nos interesa y que de alguna manera guarda relación con la gente en situación de calle. Este es el programa número 41 del ciclo que ya es el 2026. Y con tanto 6 hoy, 26 de enero, se celebra el aniversario de la declaratoria de Rafaela como ciudad. Un hito ocurrido en 1913 mediante un decreto provincial del entonces gobernador Manuel Menchaca. En el 2026, Rafaela cumple ahora 113 años con estatus de ciudad. El gobierno de Menchaca era un gobierno radical, y al igual que Jiménez, que era que fue el promovido intendente por ser el presidente de la Comisión de Fomento que regía los destinos de la ciudad hasta ese momento. El dato curioso, pintoresco, es que de los 8.242, dicen los registros históricos, habitantes de la ciudad, de la ahora ciudad en ese momento, había muchos que no estaban de acuerdo. ¿Y por qué no estaban de acuerdo en que fuera nombrada ciudad? Porque se terminaba la Comisión de Fomento, queda ad honorem, y pasaba a nombrarse una serie de funcionarios municipales y de organismos que empezaban a regir la vida administrativa y de organización de la ciudad. ¿Y qué temían? Temían que con tanto nombramiento se les aumentaran los impuestos.
Y bueno, y así fue. Hoy tenemos esto que tenemos, no solo nosotros, sino toda la Argentina, una de las presiones impositivas más altas del mundo. La verdad que ni Nostradamus la vio tan claramente como aquellos vecinos de Rafaela de ese entonces. Un hecho pintoresco que pinta también nuestra idiosincrasia. Claro que el 26 de enero es la fecha de la ciudad y también, naturalmente, existe el 24 de octubre, nadie se confunde, es el día de los festejos institucionales de la ciudad, patronal. Y rescata toda la historia pasada, honrando el desarrollo industrial y comercial de lo que terminó siendo denominada históricamente la perla del oeste santafesino. Y también mucho tiempo se la calificó como una isla, motivo del audio del cuento de hoy, dentro de un ratito nomás. Y hablando de desarrollo en serio, les quiero contar algo personal, que hoy es el cumpleaños o el aniversario de nacimiento de mi papá, Luis María Pachún Barreiro. Y esto no lo tomen como un pecado de autorreferencia, porque viene a cuento de la temática del programa de hoy y de los programas. Pachún, sin dejar de ser médico a cada instante de su vida, y siempre lo fue, fue además un empresario exitoso, productor agropecuario en aquel entonces, con una genética de avanzada. Yo me acuerdo que en los remates la gente iba a buscar esos vientres. Y sin dejar de trabajar ningún día de la semana, y sin cargos políticos municipales, creó enormes estructuras propias y públicas, periospitalarias allá en Villa Dominga. Recuerden que en esa época el flasquelo era la tuberculosis, la tifoidea, y él iniciaba la lucha contra el cáncer. Y fíjese el fabuloso hospital nuevo, recientemente inaugurado, después de 20 años de esfuerzo de la clase política, tendrá 180 camas. Y Pachún solo y en sus sanatorios hizo funcionar más de 50. Y hace 50 años creó el servicio de terapia radiante que hoy entre todos no pueden repetir. Y todos saben que pagar para recibir sus servicios no era de ninguna manera una condición indispensable. Ve una mirada social que por aquel entonces era muy moderna. La mirada y hasta que sufrió persecuciones de los conservadores por eso. Lo importante que junto a sus pares generacionales, sus conciudadanos, con muchos de ellos con no menos mérito que él, lograron para la ciudad, desde sus lugares de trabajo, agua potable, la usina eléctrica, escuelas y colegios, la pavimentación de la ruta 34, y me olvido de otras tantas cosas que hoy el sistema entero no puede concretar ni mantener bien. Hoy festejamos con bombos y platillos una vereda o una cuadra de arreglo del piso y su sentido de circulación en la plaza. Y mientras eso se difunde y para eso se gastan cantidades siderales de dinero en pauta publicitaria que sale del presupuesto que maneja la Secretaría del hermano para el cual la propaganda es beneficio, que es el intendente. Decía, en aquel entonces nada de eso era necesario, porque Pachún y sus contemporáneos vivían en la calle con la gente. O en sus empresas, lo que fueron empresarios. No en sus despachos, en sus empresas. En sus claustros con sus alumnos. A Pachún no lo vi nunca en misa. Pero me acuerdo perfectamente las larguísimas conversaciones, por ejemplo, con Monseñor Saspe o con Monseñor Brasca, hablando de la gente y de sus necesidades. Y si quieren un símbolo,
que de alguna manera tiene que ver con cosas que nos preocupan hoy en este programa. Si quieren un símbolo, él tenía un enorme comedor en su casa particular, una mesa enorme, donde todos los días, la gente de aquella época se recuerda perfectamente bien, se sentaba mucha gente a almorzar, sin invitación, de toda condición social, y a muchos de ellos Pachún les explicaba quién era su familia, propia familia de los invitados, de dónde venían, con más conocimiento que el propio invitado. Invitados que se sentaban en la mesa en un número que sospecho que es igual o mayor a la gente sin techo de hoy que tanto nos preocupa en la calle. De lo que el gobierno no sabe cuántos ni quiénes son. Y estos gobernantes actuales nos quieren hacer creer que son importantes, que entienden la ciudad y que saben lo que hay que hacer. Feliz cumpleaños, papá. Y feliz cumpleaños, querida ciudad. Ojalá pudiéramos regalarte ciudadanos y dirigentes como aquellos. Bueno, comenzamos el programa, entramos de lleno. Estuvo en todos los medios, fue noticia esta semana y muy difundida, como decía recién. La vuelta del perro se modifica. Porque comenzó el show que anticipábamos para este año, porque uno tras otro van a aparecer eventos marketineros propios de un año preelectoral. Tenemos por delante y para aguantar un largo periodo de impactos publicitarios pensados para campaña. Y decía recién, es indudable que una de las costumbres más acentuadas de muchos rafaelinos es nuestra famosa vuelta del perro, ese paseo automotor circulando por Avenida Santa Fe y de vuelta entre la jefatura de policía y la plaza, y los días que Control Público cerraba la U entre calle 9 de Julio y Lavalle, dando también la vuelta a la plaza. En estos días se produjo, asistimos a un cambio histórico de ritmo. Asistimos a la habilitación de parte del nuevo anillo interno de las calles alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Miren, es tal la obsesión y el apuro del gobierno municipal por mostrar obras y actos de gobierno que van a terminar inaugurando cada semana algunos metros de algo. Pero volviendo a la plaza, hay unas cuantas cosas para decir. La primera, pienso yo, que es un síntoma más inequívoco de la incapacidad de esta administración para entender la ciudad, sus prioridades y la planificación necesaria para satisfacerlas. Estamos ante un gobierno naif en términos de background político y estratégico. Los más altos mandos, bueno, en realidad son dos y son hermanos, no tienen pasión por gobernar, sino tienen ambición de gobernar y acumular poder. Prometieron un cambio, pero llegaron para otra cosa. Y como cambio, entre comillas, nos cambian las farolas de la plaza y provocarán un desastre en el tránsito. Tránsito que en general en la ciudad es escandalosamente desordenado y peligroso, mientras el responsable, que es el secretario Botero, quien sabe de qué se ocupa. Pero esto va a ser peor. En su concepto condescendiente de gobernar, condescendiente para con la gente, digo, los Biotti, su ejecutivo, subestiman todo. Imaginan que el éxito de un gobierno puede residir en manifestaciones populares y en entretenimientos.
Esto que tanto les, la palabra que tanto les gusta usar, el empoderamiento de la gente, entendiendo cómo poder disfrutar tomando mate o haciendo una kermesse en la plaza. Y si es simbólicamente la central, tanto mejor. Aunque para arreglarla con practicidad esos fines se lleven por delante de manera irreversible el patrimonio histórico, algunos de los patrimonios históricos, y esto me hago cargo yo, con el silencio cómplice de la comisión municipal creada para defenderlo. Gastamos una fortuna para hermosear un lugar central exhibible, el más exhibible de los lugares, claro, muy apto para una propaganda oficial. Si no hay seguridad, bueno, ya vamos a ver. Si hay dramas sociales, bueno, ya vamos a ver. Si bajamos a escondidas el presupuesto de educación, ya vamos a ver. Que el horizonte de planificación sea 5 años, Agenda Rafaela 2031, demuestra dos cosas. Que solo piensan en el calendario electoral y que no tienen idea de lo que es planificar. Y justo ahí viene la cuestión a lo que está pasando en la Plaza 25 de Mayo. Que es el botón de muestra de lo que está pasando en la ciudad. Y de eso hablamos. No tienen mala intención, quiero creerlo. Lo que no tienen es capacidad y conocimiento. Porque lo que explicaron no está mal, no es malo lo que intentan. Por el contrario, la pacificación del tránsito vehicular en una zona céntrica es una tendencia mundial, aceptada tendencia mundial. La prioridad al peatón, al ciclista y vehículos de menor porte es importante, y de menor contaminación también. No hay manual de urbanismo que no lo destaque. Pero una cosa es leer el resumen o los títulos del manual, y otra cosa es estudiar y aprender. Comprender integralmente las tendencias y los procesos de organización y de urbanización modernos. No comprenden que la ciudad está organizada y funciona de manera tal que el centro o el microcentro concentra cultural y fácticamente la absoluta mayoría del movimiento, moverse, circulación, la absoluta mayoría del movimiento comercial, oficial, cultural, legislativo, judicial, financiero y parte hasta el sanitario. Y que para todo eso el rafaelino se mueve en vehículos y se puede estacionar a muy pocos pasos, no metros de su destino. Tanto mejor. Y por costumbre, por cultura y porque no dispone de red de transporte público mínimamente eficiente para eso. Pero bueno, como leímos de corrido un manual, creamos limitaciones insalvables para el tráfico y el estacionamiento, que es lo que va a ocurrir. Y explican, y bueno, que la gente se eduque, que aprenda, que cambie sus costumbres. Miren, eso es imposible en estas condiciones. Y durante un largo plazo. Porque el destino de todos los rafaelinos que se mueven diariamente, por lo menos los días hábiles, es un área de 6 cuadras por 4. Es un área de 6 cuadras por 4. Y las redes de transporte público no son eficientes y no existen redes de transporte público eficientes. Así que siguen yendo con sus vehículos. Y va a ser un desastre. La crítica situación con el estacionamiento se va a agravar. El enlentecimiento del tráfico, que no tiene alternativas periféricas, va a colapsar la circulación. Estamos hablando de zona 20 en el anillo. ¿Ustedes vieron un vehículo desplazándose a 20 kilómetros y vieron el tráfico de hoy?
Imagínenlo. O no se puede modificar el anillo interno o lo que sea sin prever alternativas periféricas de circulación, que no las hay, o no ven lo que ocurre cada vez que hay un vehículo de transporte descargando en una esquina céntrica, o cuando hay un desvío del tránsito por quienes lo controlan. No ven lo que pasa, que se enloquece todo el centro por cualquier detalle, y que nos pasamos varios días de la semana comentando lo que fue. Y bueno, y cuando eso ocurra, los funcionarios van a decir, ¿y cómo se queja de toda la gente? Y se van a preguntar, si tomaron medidas todas buenas en sí mismos, ¿cómo puede resultar tan mal? Quizá porque además de informarse superficialmente de tráfico y urbanismo, no leyeron al teólogo inglés George Herbert o al santo francés Bernardo de Claraval, quienes se dice comparten en el imaginario popular la autoría de aquello de que el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones, o su variante, que el cielo es algo que está lleno de buenas obras y el infierno es algo que está lleno de buenas intenciones. ¿Y por qué les pasa esto? Porque no saben, y porque no planifican seriamente, y porque no escuchan. Así, de la misma manera, ponen la alcaidía donde no debe ir de la noche a la mañana. Crean un refugio de 5 plazas, que está muy bien hecho, buena intención, y no saben cuánta gente en situación de calle tienen. Y gastan una fortuna en la plaza o las veredas del centro, cuando hay otras prioridades enormes que atender. De ninguna manera digo que arreglar la plaza o que las veredas estén mal, digo que no comprenden las prioridades. ¿Y con qué se obnubilan? Con una obra bien a la vista de todos, la plaza. Y a la plaza convertirla en una conquista popular, no importa otra cosa. Y a la Recoba, en vez de rescatar el patrimonio histórico, lo poco que queda, pero bueno, piensan y hacerlo con una inversión cuidada, y si es necesario por ahora hacer detrás un estacionamiento, justamente, una medida práctica y económica, por lo menos hasta que se pueda realizar algún otro proyecto, hasta que vengan tiempos mejores. Pero no, van a hacer una inversión muy costosa y van a ser un centro de innovación, que quién sabe, digámoslo claramente, que quién sabe qué pavada es. ¿Y por qué llegan a esas condiciones? ¿Cómo se convencen? Mire, hay 3 razones principales. Una, ya lo dijimos, no saben. No hay experiencia en ese gabinete, y no hay humildad para escuchar o para recabar de cosas importantes de la gente que sabe. Otra razón, justamente, es que no preguntan ni escuchan. Y la tercera, más que una razón, es un mecanismo. Actúan permanentemente con un sesgo de confirmación. ¿Qué es eso? Eso es una tendencia muy humana de buscar, de interpretar, de recordar información que confirma nuestras creencias preexistentes. O sea, sesgo de confirmación. Lo que yo capto y lo que yo guardo y lo que yo uso y lo que acepto es lo que confirma lo que yo ya pensaba. No tengo un pensamiento crítico que se nutre de la variedad que uno puede observar en distintas razones. Entonces, ignoran o infravaloran toda evidencia que los contradiga, lo que lleva a decisiones erróneas y a la persistencia de ideas falsas, ya que el cerebro es esto es una cuestión biológica, prioriza la coherencia, la propia coherencia nuestra y de cualquiera sobre la objetividad, y no lo pueden evitar. Entonces, prefieren fuentes y datos que validen solo su hipótesis, y ahí, por ejemplo, van de la mano con el centro comercial, como dijeron el otro día, y no con la opinión de la gente.
y usan el lado necesario de cualquier información ambigua como una interpretación de apoyo a sus ideas, y recuerdan mejor solo los hechos que avalan sus creencias, y no escuchan la información de nadie que los contradiga. Ahí tienen, respecto de la plaza a la Federación de Entidades Vecinales, dentro de la ordenanza reguladora de la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico, pero fuera de la misma por decisión del Ejecutivo. Planeamiento urbano planifica lo que les interesa solamente, y de la manera que le interesa, no solo en una plaza central. Hay 41 barrios en la ciudad, y si les sirve de ejemplo uno solo, el mío, el barrio Belgrano, hace 2 años, más de 2 años que le explicamos cuál es nuestra visión de las necesidades de planificación, lo que hay que hacer con calle Montes de Oca y las colonias. Es decir, tenían que tomar la previsión de que como se está urbanizando, si negociaban con los urbanizadores un pedazo, un ensanchamiento, podían hacer Montes de Oca y las colonias Avenida, y nunca escucharon, y eso se perdió la oportunidad. Y en la Ruta 70 nunca escucharon las dificultades que tiene la gente del barrio para girar a la izquierda y para entrar y salir del barrio, lo que ocasiona situaciones peligrosísimas, muchas y todos los días. Y no se ocuparon de preservar las colectoras en el loteo que hubo para la Ruta 70, como dice la ley provincial. Y calle Tetamanti, el desvío del tránsito pesado, es una noticia de hoy. De nuevo, sentados a la mesa, con que corresponde, está muy bien, con los transportistas y con el centro comercial, pero olvidándose de los vecinos, olvidando de que hace años que los vecinos piden determinadas mejoras que no son difíciles. Un ripio de calidad, un riego adecuado que tiene que hacerse, aunque sea para que no haya un polvo, y estudiar la situación para que las casas que se están partiendo por la vibración de los camiones tengan alguna solución. Y una cortina acústica, como tanto se está hablando de cortinas forestales, una cortina acústica como hay en todo el mundo. Pero bueno, los vecinos no están invitados a esas reuniones. Ese es el tipo de planificación que hace. Entonces, no es que la vecinal tenga razón, que los vecinos tengan razón, pero no pueden menos que contestar y explicar, en todo caso, por qué no, o qué se planea a cambio, y la respuesta es nada, es silencio. Una gestión de gobierno que por incompetencia no alcanza y recibe, alcanza los objetivos y recibe el castigo de las urnas al final, igual para los vecinos y para la ciudad, es una lamentable pérdida de tiempo. Y si creen que tenemos algo más valioso que el tiempo, vengan y díganmelo. Y hay incurre en mala praxis, en todas las definiciones de mala praxis, son imprudentes porque hacen lo que no hay que hacer, cometen impericia por hacer lo que hacen de una mala manera, por no saber hacerlo, y cometen negligencia porque no hacen lo que hay que hacer. Son las 3 clasificaciones de una mala praxis en término general, definidas por el derecho. Pero además hay soberbia y hay incapacidad, y provocan, y es lo malo, lo peor, daños irreversibles, porque toman una medida que después se puede cambiar. Un sentido de circulación, bueno, lo cambiamos. Un cantero lo cambiamos de lugar. Pero cuando plantas muy añosas e icónicas se dañan y se pierden, cuando el patrimonio histórico de luminarias desaparece y no se puede reconstruir, hay un daño irreversible. Entonces, esta vuelta del perro modificada ahora en zona 20 y a pie, puede parafrasearse como el paseo del animal, o, si ustedes quieren sintéticamente, como una animalada. Y en medio de este desaguisado, la figura del mayor responsable, que es el intendente,
está permanentemente en todos los medios, pagados con la pauta que se paga con la nuestra, explicándonos que en vez de ser la prueba del desastre, lo que se ve es el éxito de su gestión. Miren, indigna, pero cada vez más hay también una fea mezcla de tristeza y de decepción. Hasta las 21 horas en 92.1, Observatorio Político, por REC Rafaela. REC, parte del aire. Bueno, seguimos con otro tema. Es probablemente el tema principal de hoy, el que nos preocupa. Adelantamos la semana pasada y lo vamos a seguir durante algunos programas más, porque esto no es Hollywood. Es la versión real y local, si quieren, de zombies, pero no los de ficción. Lamentablemente es real y no podemos apagar el televisor. Miren, en cierta manera, en otros tantos aspectos y en este, estamos comenzando a vivir en ascuas y no nos damos cuenta. Vivir en ascuas es una expresión para describir un permanente y subyacente estado de ansiedad, de nerviosismo, de incertidumbre. La expresión literal se refiere a estar sobre las ascuas, que son brasas calientes. Las ascuas son brasas calientes. Si quieren algo más criollo y rioplatense, la expresión podría ser estamos a la parrilla. La inseguridad, la contaminación, las cuestiones sectoriales o barriales y un gobierno que no puede pilotearlas nos trajeron a esto. Y siempre escucho a alguien que dice que yo exagero. Y si quieren, por eso les hago una rebaja. No estamos parados sobre las brasas, estamos cocinándonos a fuego lento, nos están cocinando como la rana. El tema de la gente en situación de calle es uno de esos problemas. Una epidemia es un mal o un daño que se expande en forma intensa e indiscriminada. Lo desmenuzamos al concepto. Se expande, es decir, crece, aumenta. Y en forma intensa, no larvada ni silenciosa. Ya lo notan todos y es noticia en todos los medios. Es indiscriminada, como dijimos, porque no discrimina, alcanza a todos y en toda la ciudad. Y todos lo sufrimos en carne propia o ajena, en lugares públicos y privados, a plena luz del día y durante las noches. Es una epidemia. Para el gobierno municipal es algo crónico, por lo menos al decir del concejal de Juan Escabino, que estuvo aquí hace poquito, que es yo lo tomo como el alter ego legislativo, en el poder legislativo del intendente, o por lo menos su alter locus, el que está hablando por él claramente. Porque el intendente se ocupa de nuestro mundo feliz, como si fuera, ¿se acuerdan cuando hablábamos en los bloques literarios la distopía literaria de justamente Un Mundo Feliz de Aldous Huxley? Y entonces este alter locus, y permítame la licencia, ese neologismo, que es Juan Escabino, sale a morigerar, a negar
o explicar los problemas. Y digo que lo toma como crónico porque Juan, me permito el tuteo porque nos lo concedimos en este mismo programa y seguramente vamos a tener oportunidad de volver a hablarlo aquí con él. Nos explica que lo que se ve no es una foto, sino una película y que lleva años. En resumen, que viene de antes, que el gobierno actual no es responsable. Es una respuesta muy nuestra, como el alambre, el poxipol y otros inventos geniales que nos sirven para todo. Tan nuestra como esos otros inventos, al incluir la virome y el colectivo. Los conservadores, hace 100 años que la culpa la tenían los indios. Los populistas que vinieron después, que la culpa la tenían los conservadores. Los militares, que tenían la culpa los populistas. Los demócratas, que la tenían los militares que habían pasado. Los kirchneristas, que la tenía el enemigo, porque todos eran enemigos, y así, que la culpa de Macri, y los impresentables ladrones que los siguieron, y que al final ahora la culpa es de Javier. Mientras tanto, estas discusiones bizantinas de deslindar responsabilidades, nosotros a la parrilla, o como la rana, cocinándonos a fuego lento. En este caso, miren, ni siquiera esas consideraciones sobre los otros son ciertas, porque hasta estos días, este año 2024 y especialmente estos últimos tiempos del 25, los homeless o la gente sin techo locales eran personajes raros. Yo me acuerdo bien, eran casi pintorescos en la ciudad. Hasta le poníamos apodo a quienes estaban dando vuelta por la calle. Y ahora son epidemia. Y tenemos que hacernos cargo. Alguien tiene que hacerse cargo. No porque tenga la culpa, sino porque son los que deben ocuparse de eso, porque son los responsables de hacerse cargo. Y especulo, asimilando las palabras de Scavino a las del Ejecutivo, porque insisto, el Ejecutivo no habla de esto, no sé si sabe y no contesta. ¿Y quién es responsable de ocuparse de esto? Sino el gobierno de turno. No culpable, responsable. ¿Y quién es responsable de esto dentro de un gobierno de turno? Si no es la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud. No lo sé, no me lo contestaron, porque al secretario de Desarrollo Humano y Salud no lo encontré. No me respondió, y no respondió a la invitación para venir la semana pasada, ni para estar hoy aquí a tiempo como para que la producción lo organice. Pero es justo decir también, hay que aclarar, parece que hubo un malentendido. Yo pienso que la palabra clara de una persona clave que desempeña ese cargo es muy importante, y yo por eso quería abrir esta ronda de opiniones con la palabra del lunes pasado. Y es importante ese contexto que nos da la visión de la persona que desempeña el cargo más indicado para ocuparse de esto. Y si además nos contara que eventualmente hay trabajo en territorio, sería tanto mejor, porque ahí en el territorio huelgan las palabras y las declaraciones. Pero asumamos, ya pasaron 2 años, el territorio es un universo que le es extraño a este gobierno, que evidentemente parece un territorio comanche, aquella tierra de nadie de las guerras donde solo van los periodistas locos y con un casco puesto. Pero como les decía, parece que es solo un malentendido, y el secretario vendría la próxima semana. Lo valoramos, lo vamos a agradecer, porque nos dará un verdadero punto de partida para este contexto. Aunque el tema en verdad no es esa discusión política, sino es la situación y la gente que está sufriendo la situación.
no los que se ocupan o los que no se ocupan de ello. Y es muy complejo, entre comillas, se les escapa de vez en cuando, y chocolate por la noticia, que es complejo. Pero no puede ser una excusa. Ese es uno de los tantos temas de los que deben ocuparse quienes quisieron, quienes mucho desearon gobernar, quienes se postularon, quienes se hicieron cargo y cobran y gastan millonadas por estar ahí, entre otras cosas, supuestamente para ocuparse de cosas como esta y de las que vengan. Las personas que están en la calle sufren esa situación. No me vengan con que les gusta o que eligen eso. Puede que no tengan conciencia, puede que hayan perdido la percepción de su persona y su entorno. Puede que las leyes que existen sean insuficientes, pero eso no puede ser otra excusa. Y bueno, habrá que hacer leyes municipales si no hay leyes. Hay, y no es que no pasa nada, hay muchas contravenciones, hay muchas normas implícitas y explícitas de higiene y seguridad contrariadas de los protagonistas y de la gente común, de la que todo el mundo se olvida, porque la gente común también tiene derecho a no tropezarse con estas cosas en la puerta de su casa. Y hay un plazo, además, porque viene el invierno, porque tarde o temprano llegará el frío. Resulta que, miren, si alguien se sube a una cornisa y amaga a tirarse, se arma un lío bárbaro. Vienen los periodistas, los curiosos, los bomberos, la policía, ponen las escaleras y el tema no termina hasta que, hasta que se rescata a esa persona o hasta que lamentablemente termina mal, cayéndose. Esto es lo mismo, no es tan dramático como la cornisa, pero es la misma situación. No se puede mirar para otro lado. No tenemos que hacer eso. Y acá estamos tratando de tirar para adelante y nos cocinamos como la rana a fuego lento. No hay información oficial de esta gente. Sospecho que no se sabe cuántos son y quiénes son con certeza. Ojalá yo esté equivocado. Hasta donde pregunté en el Palacio Municipal no me lo pudieron informar. En entrevistas y programas sucesivos trataremos de cualificar y cuantificar adecuadamente el problema y será muy importante la palabra oficial que tendremos, como dijimos, y fundamentalmente escuchar más que diagnósticos, ideas o propuestas de trabajo y, si es posible, de solución. Hasta las 21 horas en 92.1, Observatorio Político, por REC Rafaela. REC, parte del aire. Sin abandonar el tema, y como lo anticipamos, hoy iniciamos una ronda de opiniones, de consideraciones y de consulta de los distintos sectores. Hoy vamos a iniciar con la gente del bloque justicialista, en la persona de María Paz Caruso, con quien mantuvimos una entrevista esta mañana en el Consejo. Pónemela, Javi, por favor. Hasta las 21 horas en 92.1. Bueno, tenemos un problema técnico, pero se los puedo contar. No hay ningún inconveniente, está muy fresco. Gracias por... Ahí estamos, sí, dale, perdonen, disculpen. Bueno, esto es radio en vivo.
Dale, Javi. Lo sacamos de otro canal. Y bueno, ya estamos con María Paz Caruso, concejal municipal, vicepresidenta del Consejo Municipal y miembro del bloque de Más por Santa Fe, para tratar el tema que habíamos prometido de la gente en situación de calle. María Paz, gracias por atendernos. La primera pregunta es un poco mirando hacia atrás, que es casi un deporte acá en la política local. Yo tengo la sensación que, si bien esto siempre ocurrió, era una novedad tener a alguien en la calle. Hasta los conocíamos por apodo y por nombre. Estoy hablando hace algunos años. Vos sos muy joven y quizás no te acordás. Y de abordar la problemática, no de intentar naturalizarla de alguna manera como percibo hoy. Un Estado municipal que argumenta que son personas que quieren estar en la calle, que son decisiones individuales, y no es así. Algunas tienen problemáticas con el consumo y otras la municipalidad tiene que hacer un estudio exhaustivo de lo que le está pasando a cada una de esas personas, porque así sean 1, 2, 10 o 15, son personas, y Rafaela se ha caracterizado por tratar de abordar esa situación siempre a lo largo de la historia, ver por qué esa persona estaba durmiendo en la calle, si era un problema de alquiler, si había habido un conflicto familiar, si era un problema de violencia. Y nosotros hoy vemos que lo que se trata es de dar vuelta cuál es el rol del Estado y cuál es la decisión de estas personas. Bueno, quieren vivir en la calle, eso realmente nosotros no creemos que sea así. Nadie debe querer vivir en la calle. Si hay alguna situación problemática que llevó a esa persona a estar en la calle, el área de desarrollo humano debería abordarlo. Un área de desarrollo humano que hoy nosotros no vemos que tenga planificación, de cuestiones que había que anticiparse, y la política está para eso, ¿no? Nosotros en su momento hicimos un pedido el año pasado, hace más de un año, es que se retome el Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque había algunos indicios de situaciones similares a la del 2001 que se podían dar en nuestra ciudad, y ese Consejo Consultivo permitía la interacción con distintas instituciones. No siempre la municipalidad puede resolver todo, pero sí es el intendente quien debe liderar o anticiparse a situaciones problemáticas que van a suceder en nuestra ciudad. ¿Qué vemos hoy? Un intendente que se defiende ante la consulta de lo que está pasando con las personas en situación de calle y no aborda la problemática, que es responsabilidad del Estado local. Eso hay que tenerlo en claro, acercarse a esa persona, ver qué le pasa, ver si hay un consumo problemático, por qué llegó a estar en la calle, qué fue lo que desató esa situación. Que además, más allá de esa persona que está en una situación de riesgo, también genera malestar en la comunidad, en algunos vecinos que tienen el alero de su casa a personas durmiendo allí, que hacen sus necesidades allí. Entonces es más complejo, pero lejos está de que la municipalidad no pueda hacer nada o echarle la culpa a las mismas personas de por qué están ahí. Tal vez hay personas que tienen alguna discapacidad, bueno, tienen su certificado de discapacidad, están yendo al médico, están medicadas. Son un montón de cuestiones que antes se abordaban de esa manera. Si había menos personas, tal vez era más fácil. Previendo que esto podía suceder, el intendente podría haber fortalecido algún equipo territorial en particular, estar atentos a esta situación, tener las guardias activas, y nosotros todo eso no lo vemos. Hicimos un pedido de informe hace algunos meses y nos habían dicho que eran alrededor de 7, 8 personas en situación de calle. Hoy seguramente eso se acrecentó. Sí, nosotros también intentamos averiguar desde la producción, no hay un número y tampoco hay una identidad que a mí me llama la atención, porque no son números, son personas. Pero me llevo esta respuesta. La idea, por ejemplo, esta es una cuestión práctica, como se ve, un consejo consultivo que ya supo funcionar y que además después tiene atribuciones de control de lo que se hace. No es lo mismo que un foro
para compararlo con la cuestión de seguridad, que es un lugar de opinión y de publicidad y nada más, sino que bien podría ser la reedición del Consejo Consultivo, o como le quieran llamar, porque además les gusta cambiarle el nombre, como si fuera un exorcismo. Es una buena alternativa ahora como mecanismo y como el punto de el espacio físico de solución de esas personas, del destino de esas personas. Hay un refugio con capacidades absolutamente limitadas y habrá que pensar algún lugar, porque esa gente debe ser conducida con persuasión hacia un lugar donde no esté en juego su integridad física y donde además se resuelva el problema de los vecinos, que también hay que pensar. Acá hay muchas, no es que no pasa nada, hay muchas normas personales de higiene y de salubridad que están siendo contravenidas y es gente en peligro. Yo digo, si una persona se sube a una cornisa es un escándalo, porque vienen los bomberos, la policía, los curiosos, todo el mundo hasta que se lo baja o hasta que Dios no lo quiera se caiga. Pero esto no es una situación distinta. Esa persona está en riesgo personal de vida y pone en riesgo a la sociedad en definitiva. Pero como que vos decías, lo naturalizamos y lo dejamos estar y buscamos la respuesta que buscamos no es al problema, sino a que a mí no me toca, o que quién es el responsable, o quién tiene la culpa. Así que me llevo eso, la idea concreta de un consejo consultivo. ¿Vos crees que la municipalidad tiene los recursos necesarios como para implementar eventualmente un espacio físico, un equipo de trabajo o una solución que lleva obviamente gasto para esto? Sin dudas que la municipalidad puede abordar esta problemática, por eso hoy está tan presente, porque es un Estado municipal que se retiró de la escena de lo que sucede en el espacio público, eso hay que tenerlo en claro. Hoy la municipalidad con la gestión de Bioti le está costando cumplir los servicios básicos, desmalezado, recolección. Imagínense esto, que es mucho más complejo. Bueno, tiene que ver con un intendente sin experiencia, pero un equipo que tampoco lo acompaña. Justamente ahora fue el cambio del secretario de Desarrollo Humano. Bueno, no vimos un nuevo plan de trabajo, no vimos una nueva estrategia que venga a abordar esta problemática. Y no se trata solamente de tener un lugar. Está el DIAT, pero hay que salir a buscar a esas personas, las que tienen esos problemas, y llevarlos a los espacios. Muchas veces la instrucción parece política, es bueno, acomodarlo y que vengan acá. Y no es así. La municipalidad tiene que salir a buscar a esas personas para tratar de darle la contención. Y también yo creo que la municipalidad cuenta con los profesionales y el personal con experiencia para todo esto, y lo que falta acá es una bajada política clara de qué hay que hacer, de cómo hay que abordarlo. Si vos ves al intendente o a su referente político, como es su concejal oficialista Escabino, diciendo que esto siempre fue así, que ahora se acrecentó, pero que es así, ¿cuál es la instrucción que le dan a los equipos de profesionales? ¿Salgan a resolver el problema o está todo bien porque esto siempre fue así? Entonces, esta forma de gobernar del intendente, siempre buscar culpas, creo que nos afecta a todos como ciudad, que eso se ve. Una frase hecha al principio tal vez le daba cierta protección al intendente, pero ahora con el paso de los meses y de los años vemos que no hay un plan certero sobre cómo abordar lo que está pasando. ¿Y por qué íbamos al Consejo Consultivo? Porque no digo que sea una problemática fácil de resolver, pero cuando vos abrís el abanico al diálogo, seguramente aparecen muchas más opciones, aparecen más instituciones. Si es consumo problemático, si es un problema de salud mental, hay que abrir esos espacios de diálogo para tratar de resolver los problemas, no cerrarse. Y muchas veces yo veo que acá siempre se quiere decir que no es responsabilidad de la municipalidad. Bueno, sí, el líder de esta ciudad y quien tiene la responsabilidad de todo es el intendente. Después debe gestionar ante quien corresponda, por ejemplo, las problemáticas de seguridad. Pero no vemos gestiones en este sentido tampoco, no vemos que se haya
no sé, tal vez haber incrementado el presupuesto, hacer mayor foco o previendo estas cuestiones de las personas en situación de calle, si hay que ampliar la guardia, si hay que ampliar los equipos profesionales, cómo salen en la búsqueda de estas personas que presentan estos problemas. Recordemos lo que pasó en La Recoba. Había personas durmiendo ahí, ¿cómo lo resolvieron? Con un operativo de limpieza. Y no, o sea, son personas, son seres humanos, le tiraron la medicación, le tiraron la documentación, y el problema es que eso se trasladó hacia otro lugar. Eso también hay que tener presente, porque sale una foto en las redes sociales y la municipalidad vaya y limpie, no resolvió el problema, es mucho más profundo y no vemos que haya una estrategia en ese sentido. Bien, bueno, nos llevamos la palabra de María Paz en representación del bloque. Es clara la propuesta de un ambiente de trabajo para tratar el tema y controlar la evolución del tema, que bien podría ser un consejo consultivo o el que sea, la disposición de efectivos, de numerarios reales de la municipalidad en territorio y una acción proactiva sobre esa gente de persuasión y de control para llevar las cuestiones al mejor puerto posible. Gracias, María Paz. Gracias por el espacio. Esa fue María Paz Caruso, nuestro invitado de hoy para esta ronda de opiniones de los distintos sectores sobre esta problemática de la gente en situación de calle. Vamos a hacer otra pausita grabada. Vieron que hay audiolibros. Bueno, este es un audiocuento que nos permitimos traerles una libre versión sobre la visión política actual de la ciudad. ¿Se acuerdan que en la apertura del programa hablábamos de la perla del oeste santafesino y de la isla? Bueno, hablando de islas, les traemos esto. Un cuento de náufragos en tierra firme. Que sí, les juro que en un tiempo, además de la perla del oeste, a Rafaela le decían la isla. No es que estuviéramos rodeados de aguas, es que metafóricamente hablando, era un lugar destacado en términos de desarrollo social, económico, educativo y cultural. Ese sitial de privilegios se perdió, qué duda cabe, y no porque los alrededores hayan progresado más comparativamente, sino por estancamiento, por falta de compromiso y mediocridad en la población. Y por la aparición de una clase política profesional que nunca logró estar a la altura de los pioneros y desarrolladores históricos a los que relevaron con el tiempo. Cualidades y realidades indeseadas que aparecieron en las últimas décadas. No es que todo sea tan malo, solo que la vara desciende y la realidad, guste o no, dista mucho del lugar selecto y distintivo en el que alguna vez estuvimos y que nos valió ese mote. Pero imaginemos una isla, ¿por qué no?, habitada por algunas personas. Si quieren, aumentar el número da lo mismo, se entenderá igual. Reunidos un día los habitantes, acordaron que para organizarse mejor, alguien debía de ocuparse de las cuestiones comunes. Uno de ellos dijo: yo deseo hacerlo, sé cómo hacerlo, elíjanme a mí para eso. Se llamaba Inten. Es el hijo del viejo Dente, dijo alguien que lo conocía. Una parte de los cocos y las frutas que todos cosechan y con los cuales se alimentan se va a dedicar a los gastos comunes y también para que coma Inten, porque no tendrá tiempo de andar trabajando para sí mismo como los demás. Muy bien, hasta ahí
todo bien. Pero comenzaron a aparecer problemas. El viento tumbaba las chozas porque no eran suficientemente fuertes. El depósito natural de agua dulce se rompió. Y Dente, el elegido para hacerlo, no guardó reserva de frutas secas para el invierno. Cuando los demás le reclamaron, argumentó todo tipo de razones. Que las chozas estaban bien, pero que el viento era demasiado fuerte. Que el depósito de agua tenía una piedra fuera de lugar desde antes que él llegara. Y que si nadie había guardado antes fruta seca para el invierno, ¿qué tanto se la agarraban con él ahora? Y que mejor, aguardemos a los juegos deportivos o de islas que van a estar re buenos. La discusión subió de tono y para que lo escuchen mejor, el elegido y responsable se subió a una de las típicas y hermosas plantas que abundaban en la isla. Tengo una idea, les dijo para distraer. Justo acá abajo vamos a modificar la plaza para pasear, tomar mate y hacer ferias. Tenemos una idea mejor, replicaron desde abajo. Bájate de la palmera porque ahí solo rompes los cocos. Y desde ese día, cuenta la leyenda, que Intendente anda vagando perturbado por las playas, explicándole a las gaviotas que no se dan cuenta que todo este lío ya estaba antes. Pero yo tengo un plan, la Isla 2031. En cuanto les arregle las veredas y la recoba, seguro que me reeligen. Moraleja. Si tenés que andar colgado de la palmera cada 2x3 explicando lo inexplicable, pensá si no es hora de bajar y gobernar en vez de romper los cocos. Hasta las 21 horas en 92.1, Observatorio Político, por REC Rafaela. REC, parte del aire. Y bueno, el anteúltimo bloque del programa de hoy con nuestra invitada, Marcia Molina, la coordinadora municipal de abordaje social integral, es decir, del dispositivo que conocemos como el DIAT. Marcia, buenas noches, gracias por venir. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, soy una coordinación general de la Secretaría de Desarrollo Humano. Si bien el DIAT tiene sus coordinadoras, ahí también estoy acompañando, como es el refugio, discapacidad, género. Así que es amplio el rol territorial, acompañando también esas coordinaciones. Estás en todas. Una pequeña cuestión personal. Sí. ¿Vos sos empleada municipal? ¿Sos contratada? ¿Sos personal de planta? Soy personal de planta. ¿De hace unos cuantos años? Hace muchos años, hace más de 14 años, empecé facturando en la MUNI y después tuve el contrato y después en el 2023 pasé a planta, digamos. Sí, pero no sos improvisada en el tema. ¿Vos tenés capacitación? Contame. Sí, yo soy profesora en Ciencias de la Educación. Hice 2 años de especialización de Psicología Social. Hice una maestría en Desarrollo Territorial también. Y este año arranco la carrera de Psicología. Hace varios años que trabajo, empecé en los equipos territoriales. En realidad empecé cuando estaba Roseto en Desarrollo Social, que se llamaba así, y con Laura Lencioni, que hoy es abogada, es la jueza de menores. Así que tuve grandes, maestros en el proceso de lo social, y conozco, también estuve en Desarrollo Social, y después pasé a trabajar en producción, innovación y empleo con cooperativas. Estuve trabajando mucho tiempo con lo que es la economía social, y cuando asumió el doctor Gabriel Cáceres, me llamó a trabajar con él, sabiendo mi trayectoria en lo territorial, y ahí lo estuve acompañando en ese proceso, y después asumió Hugo Moreno. Marcia es el ejemplo de
la enorme, la riquísima capacidad de muchos empleados municipales para desarrollar su trabajo y la experiencia aquilatada, el valor de eso. Después, después vienen las cuestiones políticas, cuando vienen los jefes, y a veces un jefe potencia esa capacidad de los empleados y a veces la pospone o la destruye, pero bueno, esas son cuestiones políticas. Y además, Marcia es la hermana del Kili, sí, un amigo de la casa y un amigo de las vecinales, una persona que destacamos por su actitud permanente de servicio y de diálogo y de mesura para con todo. Así que se ve que es una cosa de familia. Sí, Lo felicito, sí, a los progenitores. Sí. Che, Marcia, vos me irás corrigiendo, obvio, porque para que la gente se ubique. El DIAT es producto del programa Acompañarte, que hizo la provincia, que puso en marcha en el 2024. Y en definitiva es un trabajo conjunto entre la provincia y el municipio, donde la provincia aporta el financiamiento y la asistencia técnica y el gobierno local, lleva adelante la gestión. Y en definitiva, la gestión de lo que es formalmente en su título, un dispositivo integral de abordaje integral, que todos conocemos como el DIAT de Rafaela, que funciona ahí en calle de Anfunes al 1100, y que es, yo lo puse en el flyer, es una muy buena iniciativa que tenía otra forma política anterior y que ahora se puso en marcha para la gente que está necesitando un centro de día para las adicciones. ¿Es así? Sí. ¿Me olvidé de algo? En realidad esto empezó, yo digo que es como un convenio tripartita, también parte de Nación a través de Cedronar, cuando se inició esta política, digamos, tiene parte de Nación porque nos piden estadísticamente, digamos, qué casos vamos abordando, más el programa Acompañarte, que financia gran parte, digamos, de este centro de día. El DIAT antes funcionaba a rasgos generales, también estuve ahí acompañando el DIAT en la parte más pedagógica, pero abierto al público, digamos, y había espacios de escuchas, pero no se trabajaba, más en la promoción y en la prevención que en el tratamiento en sí. Cuando tomé este desafío con Gabriel, empezamos a ver un poco los números, las estadísticas que a nosotros nos parece importante para poder pensar una política pública para que los recursos estén bien distribuidos. Pensamos en un centro de día, digamos, que funcione de 7 de la mañana hasta 7 de la tarde, con un grupo de profesionales viendo otras experiencias que habían funcionado, como en Venado Tuerto, y otros que estaban arraigados al programa APRECOT. Obviamente que hubo una decisión también política de Puyaro de invertir más en este programa, lo que hizo que podamos pensar algo totalmente distinto a lo que venía funcionando. Entonces, se creó un centro de día, digamos, para atravesar y acompañar en esta cuestión del tratamiento, digamos, a las personas que estaban atravesadas por el consumo. Con el consumo problemático podemos hablar de, obviamente, las drogas, el alcohol y también algo que se ve que son la ludopatía, digamos. Hoy trabajamos muy fuertemente con lo que es el consumo de las drogas. Con un grupo de profesionales, sí, de psicólogos, asistente social, psiquiatra también, que veíamos que era una gran falencia con el tema de los turnos en el hospital, las demoras que había. Entonces, la posibilidad de contratar un psiquiatra, contratar psicólogos, asistente social, enfermeras, acompañantes terapéuticos, y que el tratamiento y los talleres que funcionan ahí sean terapéuticos también y que le den herramientas a esas personas. Y así empezamos a escribir este proyecto que nos aprobaron y empezó a funcionar. Obviamente que a medida que avanzaba el tiempo hubo algunas modificaciones,
también, digamos, modificaciones que tienen que ver con qué le podemos ofrecer a la persona, trabajar con los intereses, también acompañar a las familias, porque eso era lo más importante. Tener a alguien, algún familiar, algún amigo que también sostenga ese proceso para nosotros nos parecía fundamental, pero a esa familia también le teníamos que dar herramientas y un espacio de escucha. Por eso lo que se hace es la reducción de daños en ese sentido y construir la problemática con esa persona, porque a veces va a buscar ayuda, pero no sabe para qué. Entonces, construir con él el problema, digamos, el proyecto de vida y acompañar en ese proceso. ¿Cuántas personas promedio hay? Sí. En asistiendo o en tratamiento, como lo quieras llamar? Sí. ¿Cuántas de esas personas, no sé si digo bien la expresión, reciben el alta en algún momento o qué porcentaje? ¿Y qué porcentaje de deserción hay? Bien, nosotros hoy en el DIAT transita aproximadamente 60 personas. ¿Qué quiere decir? Algunos hacen jornada completa, otra media jornada. No se distingue tampoco en la situación económica. Hay gente también con poder adquisitivo y otros que vienen de los sectores vulnerables que también se los acompañan. Cuando arrancamos esto, hoy estamos teniendo este año se están dando las primeras altas también. Sí, con el acompañamiento del psicólogo, no es que se lo suelta. Hay un seguimiento posterior. Hay un seguimiento sí o sí posterior porque nos parece fundamental. En ambulatorio, por claro, ambulatorio, digamos. Entonces el tratamiento lo seguimos, digamos, hasta después trabajar esta cuestión de salud mental que trabajamos con el hospital, que tiene también la parte de salud mental que acompaña en ese sentido. ¿Hay un índice de deserción? Sí, hay un índice de deserción. No... A ver, para hablar en números generales, un 15% aproximadamente. Nosotros agotamos en realidad todas las instancias. Puede ser que cuando la persona viene bien, a veces cae y por culpa no quiere volver, porque dice, bueno, cometí un error, no quiero volver y por vergüenza no vuelve. Entonces, los vamos a buscar a la casa. Eso te iba a decir, los vamos porque a buscar. He escuchado que en algún momento, no sé si ahora es lo mismo, no hay un trabajo en territorio equivalente al trabajo que se hace en el centro. Es decir, que vos lo dijiste hace un ratito, la persona concurre al centro. Y si la persona no concurre al centro, ¿hay algún trabajo en territorio que permite identificarlo e ir a buscarlo? Sí, nosotros tratamos de ir a buscar primero mensajes, a ver que si le pasó algo. Bueno, no nos contesta, vamos hasta la casa. Le decimos que vuelva, que lo intente. Bueno, hay algunas que tenemos. ¿Eso son ustedes mismos o hay un equipo de agentes territoriales? Antes le decían agentes territoriales, no sé ahora que... No, tienen ese mismo rol. Sí se perdió un poco la figura del agente territorial y tenemos más acompañantes terapéuticos, eso también. Fuimos abriendo el foco interdisciplinario porque, a ver, asistentes sociales hay muy pocas, digamos, trabajadoras sociales, perdón, hay muy pocas, psicólogos, bueno, también hay, pero bueno, te tiene que apasionar y te tiene que gustar. Eso te iba a preguntar, ¿qué les falta? ¿Qué necesitan? ¿Cómo están de recursos humanos? Porque en todos los lugares es difícil el tema de recursos humanos. Hay muchos que no eligen trabajar en lo público porque obviamente lo económico se ve también reflejado, digamos. Hoy un psicólogo, estamos hablando de una sesión que la cobra 30.000 pesos y un empleado municipal hoy está cobrando 800.000 pesos, digamos, profesional, categoría profesional, digamos. Sí, por eso hay tanta deserción. Y sí, lamentablemente, digamos, sí, hay una cuestión económica que uno empieza a poner en la balanza y dice, bueno, nada, a veces pasaron en estos años que transité yo la municipalidad, pasaron muchísimos profesionales porque también lo toman como una escuela de tener herramientas sociales y después, bueno, pasa esta cuestión. Pero sí salimos. Yo creo que, como dijo yo, el trabajo social es un trabajo muy silencioso. Yo siempre comparo, digamos, no podemos sacar una foto acá con la calle, pero el trabajo se hace. Nosotros también, la Secretaría de Desarrollo Humano es muy amplia. Tenemos los equipos territoriales distribuidos en los centros de salud, también una decisión política de llegar a las situaciones a través de la salud. Yo trabajé en un equipo territorial y nos llegaba alguna situación o algo, entonces íbamos con la enfermera a ese niño que tenía vacuna. Eso estás hablando de los 6 equipos y las 3 agencias. Sí, exacto. Sí.
son los equipos territoriales, digamos. Después tenemos en el barrio 2 de Abril, Fátima, lo que es Virgen de Rosario, Barranquitas, todo lo que es Güemes, que ahí abarca Martín Fierro, que abarca todo, digamos, porque va por área, abarca ese proceso. Jardini 17, digamos, y el Mora. Esos son equipos, digamos, si bien tienen un lugar fijo en los centros de salud, van rotando estos equipos. ¿Y la agencia qué es? ¿Es un espacio físico? No, la agencia, ¿cuál tenés? Jaime Ferrey Perusia, 500 millas 104, y el DIAT propiamente. El norte, DIAT, oeste y sur. Claro, y tenemos en el SASPE el programa IBF, Intervención Barrial Focalizada, donde trabajamos familias priorizadas con situaciones ya más complejas, que es un programa que funciona a nivel provincial, que tienen empleados provinciales en otras provincias, digamos en otras localidades, y nosotros trabajamos con empleados municipales. ¿El equipo territorial es personal de planta del DIAD o es una persona específicamente que está siempre en la calle? Tenemos los equipos, tenemos tanto empleados municipales como personas también que facturan, digamos, que son profesionales, que prestan un servicio, digamos, eso sí, siempre, digamos. ¿Cuántas personas hay distribuidas? Nosotros tenemos equipos interdisciplinarios que son un asistente social, una psicóloga y un agente territorial. Que ese agente territorial también empezamos a abrir el foco, que son acompañantes terapéuticos. ¿Eso también. para cada uno de los equipos? Para cada uno de los equipos tenemos 3 personas. No, en el DIAT tenemos más de 35 trabajadores, ¿no? Entre profesionales y talleristas. Si estás con un universo de 60 y más personas. Sí, más el refugio también, que también empezó como una política, digamos, nosotros veíamos esta situación de invierno relevada, cuando empezamos con 6, 7 personas, se pensó para estas situaciones crónicas que no quisieron acceder a eso, y después en el DIAT nos encontramos con situaciones que la familia había echado a ese joven de la casa y las pusimos en el refugio. Ahí, dame un minuto, sí, ahí te obvio. Quiero llevar como última pregunta y también preguntarte sobre el tema que antes nos ocupábamos, que era la gente en situación de calle. Antes de esto, la última pregunta sobre el DIAT. ¿Cómo el vecino puede estar atento, cómo el vecino puede colaborar con la actividad del DIAT? Si tienen alguna, nosotros lo que hacemos se nos dificulta el último proceso laboral, digamos. Nosotros nos hemos sentado con algunas empresas o programas, a veces se ven muy limitados cuando la persona tiene antecedentes, y ahí estamos como muy limitados, o la estigmatización, digamos. La cuestión laboral para nosotros, a ese vecino que conoce alguna situación la reinserción laboral para nosotros es alguna herramienta fundamental, que en eso se puede colaborar. Después, todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas del alimento, la ropa, eso sí está cubierto, la parte de salud también está cubierta, digamos, las necesidades básicas están cubiertas. Sí tenemos un limitante que no solamente pasa en los sectores vulnerables, sino que pasa a rasgos generales. La cuestión laboral es algo que también hay que poder reforzar, y hay que seguir concientizando también a las empresas, porque tenemos más respuesta de las organizaciones civiles, digamos, que abren sus puertas para que la persona pueda transitar una herramienta, digamos, y tenga la cuestión laboral, pero tampoco tienen tal vez el sustento económico para sostenerlo. También hay una cuestión de que y considero, porque trabajé con las cooperativas, que no sea una dependencia del Estado, digamos, porque ahí caes en un asistencialismo que no es beneficiario para la persona. Sí. Y tampoco, un incentivo no alcanza, y no lo podés comparar tal vez con la plata diaria que puede recibir, lavando un vehículo. Bueno, último tema, por lo menos de mi parte. Hablabas del refugio, la gente conoce el funcionamiento del refugio. Decime algo sobre este tema que estamos tratando de la gente en situación de calle. Mira, nosotros cuando arrancamos con esta política del refugio, cuando veíamos el invierno el año pasado,
teníamos un relevamiento, que nosotros contamos con una guardia social. La guardia social también está compuesta por muchos integrantes que tiene que ver que se van rotando semana, asistente social, un acompañante terapéutico y uno que hace de chofer que recorre las calles, digamos. No es que tenemos una actitud proactiva, digamos, vamos a buscarlos. Muchas veces caen por los vecinos, vienen. ¿Eso es un trabajo regular o tiene periodicidad? ¿Cuál es la periodicidad? Nosotros salimos todas las semanas, sobre todo bien temprano, porque a las 8 de la noche muchas veces los encontramos tipo 7 de la mañana. Hay algunos que podemos dialogar, pernoctan, a veces consumen, duermen donde encuentren el lugar y ahí vamos, digamos, y ahí podemos dialogar con la mayoría de ellos. Cuando se pensó el refugio, teníamos un relevamiento de estas personas crónicas, digamos, por eso se pensó una plaza de 6 lugares, esa casa tenía otro destino que era para la primera atención primaria de los animales. Bueno, al final estuvo destinado a este refugio, nos asesoramos con gente de Rosario, de Santa Fe, antes de para planificar viendo la realidad en la cual teníamos en Rafaela. Hoy esa realidad obviamente que fue cambiando, digamos, las personas con las cuales pensamos no accedieron a esta posibilidad de refugio, sí otras personas que veníamos trabajando con el DIAT que nos parecía fundamental, porque pasaban por el tratamiento y después quedaban boyando y las personas empezaban a comunicar, che, mira, estoy durmiendo en otro lugar, digamos, que no se animaban a planificarlo y tal vez dormían en obras y cosas que no los veíamos y los empezaron a comunicar en ese acompañamiento que nosotros teníamos, que estuvimos haciendo en el DIAT. Arrancó el refugio. Empezamos a evaluar las situaciones con criterios, los mismos criterios que se utilizan en Buenos Aires, en Rosario, y viendo las realidades. Y después empezamos a ver obviamente un crecimiento, digamos, que es de 110.000 habitantes, un 0,17% el crecimiento que hubo en situación de calle. Obviamente que nadie elige estar así, los tenemos relevados, si vamos al caso, digamos, contamos a las personas del refugio, nosotros tenemos 18 personas relevadas, si contamos a la gente de refugio, que son 5, digamos, porque no está resuelto lo habitacional. Claro. También hay una ley nacional de situación de calle y habitacional. Se suma eso, y los asentamientos también se suma a la situación. ¿Pensás que hay una población todavía no identificada que puede ser mayor o es una cifra confiable? Es una cifra confiable, nosotros lo tenemos relevado, lo tenemos más o menos. Lo tenemos identificados, tenemos nombre y apellido, son personas que hacen, digamos, vienen de afuera, eso es real, pero hace 2 o 3 años que están asentadas en la ciudad de Rafaela, digamos, lo podemos contar que ya es un rafaelino en sí, que vienen con la posibilidad con su pareja, porque ven a la ciudad de Rafaela como la posibilidad de trabajo, como una ciudad pujante, emprendedora, como es el rafaelino, con obras que vienen a buscar. Hay gente que, la situación económica lleva a romper los lazos familiares, y tenemos situaciones que nos pasó que hace 3 o 5 meses que están en situación de calle. Marcia, por hacer una simplificación casi burda, si en vez de un refugio de 5 tuviera un refugio de 30, ¿cambiaría la situación? ¿Sería viable? ¿Es una medida que...? Es viable porque nosotros... cuando empezamos a observar esta situación, le presentamos a Victoria Tejeda una ampliación de refugio, nos aprobó esa ampliación de refugio, entonces va a haber una ampliación de esta cuestión. Nosotros tenemos camas simples, ¿sí? ¿Por qué? Podríamos, en vez de 6 personas, podríamos poner camas cuchetas, que serían 12 lugares. Cuando lo pensamos para estas situaciones crónicas, lo pensamos para estas personas que estaban en silla de rueda, entonces imagínate, una cama de 2 plazas, imposible poder hacerlo. Y sí estamos viendo otras opciones, pero bueno, también hay que considerar que esto, digamos, tomamos esta responsabilidad, pero en algunas cuestiones sí estamos limitados. Tenemos una ley de salud mental que estamos limitados. Cuando nosotros hay situaciones crónicas que la hemos anunciado a la Fiscalía para que tomen una medida y puedan evaluarla a esa persona para una internación involuntaria.
es muy difícil porque no se hace, los hospitales no están preparados para recibir a esas personas, le hacen la desintoxicación y a las que acceden van, pero eso no impide que nosotros dejemos de insistir. Nosotros cuando veía la guardia, cuando entré en este rol, digamos, la guardia salía en situación de invierno, hoy estamos saliendo todos los días. Hoy la decisión cuando... También la decisión de que el invierno que el refugio no será solo de invierno, también fue una decisión de decir no, o sea, no podemos continuar los procesos si cerramos el refugio solamente, digamos, lo tenemos abierto en invierno. No, fue una decisión de decir no, lo tenemos que sostener y justificamos por qué lo tenemos que sostener durante todo el año. Quiero rescatar, sí. Aclaro para los oyentes que Victoria Tejeda es la ministra provincial de Igualdad y Desarrollo Humano. Sí. Y la otra cuestión que quiero rescatar es esto, que un juez tiene la potestad de ordenar ese tratamiento involuntario. Uh-huh. El problema es que después no hay dónde hacerlo, ni cómo llevarlo adelante. Nos pasa también con los menores de edad que están atravesados por el consumo, que no hay plazas tampoco para los menores de edad que tienen una problemática grave. Y a veces el DIAT, que podríamos pensar en una política de una residencia que articulamos, porque ya en Ceres también tiene una residencia que hemos articulado muchas situaciones que han pasado por ese tratamiento de residencia, nada, tiene que ver con la voluntariedad de la persona. La persona no quiere, ya está. Digamos, se ubica en tiempo y forma. Bueno, y nos pero si hay un lugar, si el juez lo ordena y hay un lugar donde puede llevarlo adelante. Entonces, hay lugares. Supone que yo hay lugares. Soy un marciano, caigo del cielo. Y digo, ¿y por qué no construyen un lugar y le ponen empleados necesarios? Sí. ¿Estoy con un delirio extraterrestre o es factible? Hay lugares. No tenemos la asociación Vistiéndonos de Sol, que si bien son instituciones religiosas, hacen un trabajo magnífico, como Ni un pibe menos por la droga, también articulamos, ahí hacen un trabajo magnífico, pero sí, yo creo que tiene que haber como una decisión firme del juez, lo llevamos acá, porque instituciones hay, plazas hay, tenemos una acá no muy lejos, acá en Ceres, en la misma provincia, de residencias con lugares que pueden tomar esa decisión, digamos, que sí, que no es, empezamos con el DIAC, tiene muy buen funcionamiento, creo yo que es una decisión política que se tomó y me parece excelente, que hay instituciones donde se puede, acá en Rafaela, digamos que sí, que si bien son religiosas, tenemos que tener también desde lo público, pero no... Hay que sentarse, dialogar y no hacer cuestiones improvisadas, porque si no, no tiene sentido tampoco. Yo creo que el diálogo es importante. Nosotros cuando pensábamos el DIAT y desarrollamos esta propuesta, nos hemos sentado tanto con los evangelistas, con las iglesias católicas, digamos, ellos tienen su espacio de fe ahí. Me parece que hay que buscar todas las herramientas necesarias porque el Estado local se tiene que hacer responsables, nos hacemos responsables de la situación que nos compete, pero tiene que ser un trabajo integral, digamos, porque yo creo que hay muchas instituciones, pero el trabajo social es un trabajo silencioso, siempre digo, y muchas veces de 10 personas nosotros tal vez podemos avanzar con 3 y para nosotros es algo muy positivo. De todo el trayecto que tuve en la cuestión también, digo que a veces la crónica, digo siempre, la crónica de una muerte anunciada. Yo cuando empecé a trabajar en la municipalidad, que trabajamos con los niños que mendigaban en el centro, hoy son chicos mayores de edad, que tienen antecedentes, y si se hubiese tomado las medidas correspondientes, tal vez no hubiésemos llegado a esta situación. Hoy está y nos hacemos cargo. Y eso... la gente, yo siempre digo que se quedan, los tenemos identificados, sabemos quiénes son, hay un número, digamos, no quiere decir que esto se pueda achicar o agrandar, digamos, eso, el termómetro y lo social, lo espontáneo lo podemos manejar, porque las situaciones nos caen, tenemos gente que nos cae que no puede pagar el alquiler, tenemos gente que nos pide ayuda por la alimentación porque no nos llega, los jubilados que cobran la mínima también porque no lo ven. Salimos y me parece que la realidad es patear la calle y ver esto. Pero sin números no podemos construir nada. Me parece que es necesario eso. Perfecto. Bueno, Marcia Molina, ustedes la escucharon, responsable del DIAT.
Gracias por venir y bueno, esto no es el fin. Este tema por favor. Lo vamos a seguir. Sí. Desde ya estás invitada y nos veremos en algún otro momento. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, último tema, sí, con la idea de Marcia, con la presencia de Marcia, mejor dicho, pusimos en marcha algunas opiniones, algunas realidades, después cada uno saca sus conclusiones, porque esto es como un poco como la inseguridad, ¿no? Escuchamos mucho trabajo y muchas ideas, pero el problema persiste y crece, entonces es cuando evidentemente hay que prestarle debida atención a la cuestión. Vamos a la última parte del programa, como lo anticipamos, la parte del vecinalismo que está en efervescencia, lo pusimos en el flyer, pusimos dos temas, el vecinalismo y el vecinalismo y el presupuesto, por un lado, de la cuestión que todo el mundo conoció estos días, donde en definitiva ya hablamos mucho de esto. El Consejo Municipal sancionó la ordenanza presupuestaria, incluyó cuestiones que la Federación de Vecinales había pedido y se armó el tole-tole porque la coordinadora de vecinales Tamagnini, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Botero, pusieron el grito en el cielo, dijeron poco menos que el Consejo no sabía lo que hacía y desde entonces no hemos avanzado en la implementación o en la organización de eso. Entonces nosotros decíamos en el flyer, bueno, Marcia y Germán van a seguir esperando ¿cuánto tiempo para reglamentar la ordenanza? Porque quedan 5 días para que termine el mes. Y lo demás no sé, pero nuestra vecinal la semana que viene lleva las facturas que el Consejo Municipal autorizó a que se reintegren como gastos. Y llegó un punto en que tenemos que hablar claro de estas cuestiones, hay que terminar con estas cuestiones. Pedimos el Consejo tiene dos iniciativas, 2 notas distintas. Por el lado, los concejales piden una aclaración por parte de la Secretaría de Gobierno que resuelvan esta situación, que dejen de estar dando vueltas. La Federación de Vecinales lo pidió también. El Consejo tendrá que ver que decide, y mientras tanto, a nuestro criterio, Marcia Tamagnini, en vez de ocuparse de estas cuestiones, anda de campaña política de vecinal en vecinal, pensando en las próximas elecciones vecinales. Y hasta también supimos que dividiría su tiempo en algunas cuestiones con los juegos Odesur. Esta es una versión que tenemos, no nos consta. Entonces, bueno, así como pedimos que el gobierno gobierne, pedimos que el área de vecinales y la Secretaría de Gobierno tomen nota, que hay una ley que tienen que poner en marcha y que no pueden seguir dando vueltas, intentando, me hago cargo del término, un boicot, inventando notas fantasmas, como tanto les gusta a través de los vecinalistas obedientes, y bueno, y veremos cómo lo resuelve esta cuestión. Están empecinados en ir atrás de una agenda que en definitiva desencadenó o marcó el pedido de la Federación de Entidades Vecinales, aunque a ellos no les guste, y todo su tiempo van a tratar de desarmar eso contra la conducción, y no entienden que no es una cuestión de personas que están enfrentando y que van a perder
contra las ideas, contra las razones, contra una propuesta de diálogo al que ellos no hacen lugar. Utilizan unas cuantas vecinales obedientes o no sé, o resentidos, caprichosas con la conducción, pero bueno, de última que blanqueen esas vecinales que están de acuerdo, porque eso facilitaría la administración y que los vecinos de cada barrio se enteren antes de las elecciones que esas vecinales no quieren recibir del Estado dineros que le permitirían mantener los salones vecinales y darle mejores beneficios a los vecinos y que los vecinos puedan preguntar por qué ocurre eso y por qué una comisión vecinal toma esa decisión de prestarse al rechazo del Ejecutivo de una medida que no le gusta porque, ya lo dijimos, termina con la discrecionalidad en el manejo de los fondos, de los dineros que son públicos y le quita a su manera de ver la política, le quita poder. Así que seguimos pidiendo que se pongan a trabajar en serio y que acepten la situación de buena fe y que se pongan a reglamentar la situación. Quedan pocos días. Respecto del otro tema, del otro gran tema del vecinalismo, que son las elecciones, primero de comisiones vecinales y después a mediados del año va a ser de la Federación de Vecinales, también le pedimos a todos los miembros del gobierno que terminen con este intento de copamiento político partidario de las vecinales. Es un error histórico que no les es propio, no lo inventaron ellos, pero bueno, están ellos gobernando ahora y la chanchada la están haciendo ellos, y es un error histórico que por favor hay que erradicar. Miren, tienen que dejar tranquilo al vecinalismo, que haga sus elecciones con los vecinos, no con los funcionarios, ni con los concejales, ni con la rueda de auxilio de los funcionarios, ni con los punteros, ni con los kiosqueros, ni con los chupamedias de las vecinales. Hagan un acto de honestidad intelectual y de madurez política y den lugar, dejen de subestimar al vecinalismo y que el vecinalismo se desarrolle. Tienen una concepción política que atrasa. Ya vieron lo que pasó en las últimas elecciones, ya vieron lo que dice La Libertad Avanza, ya vieron con qué madurez el peronismo entendió esta posición del vecinalismo. Así que y también tomen nota del desbande de sus aliados en esta manera de entenderla, de sus propios aliados en esta manera de entender la política, por el beneficio del gobierno, del propio gobierno que llevan adelante y por el beneficio de la comunidad y de los vecinos. Mire, están organizados, están yendo derecho a otro papelón, como pasaron con las elecciones. Es inevitable un cambio en el vecinalismo, yo se los aseguro. No sé cuánto tiempo va a tomar, pero sí sé que habrá un antes y un después de este gobierno, y que es probable que el después sea mejor para todos, para los vecinos, para las vecinales y para el gobierno de turno que tenga ganas de gobernar. Lo van a seguir intentando, evidentemente, porque lo están haciendo ciegamente, y quizá obtengan alguna cuota de poder en algunas vecinales, conserven una cuota de poder de interferencia política con algunas vecinales adictas, pero cualquier victoria que tengan va a ser una victoria a lo Pirro. Pirro fue un general griego, que muy combativo, que incluso derrotó a todos, a los romanos y a los macedonios en su época. Fue el primero que usó los elefantes para combatir en los ejércitos, antes que los persas contra los romanos y los macedonios. Pero la característica que el costo humano y de material de cada una de esas victorias era tan alto que lo obligó a retirarse. No busquen una victoria a lo Pirro, que en definitiva es una pérdida para todos. Dejen que las vecinales se manejen solas, y si es necesario que manejen esta situación, porque yo les aseguro que por más que la subestimen, lo van a manejar mucho mejor
que el área de coordinación de vecinales en este momento. Es un pedido que les hago, y acepten el vecinalismo como un interlocutor, ¿no? El vecinalismo no quiere ningún lugar que no le corresponda, y entiendan que en alguien que administra y alguien que solicita siempre hay tensiones, siempre hay de a rato hay una pelea, y del otro lado de a rato se acuerda. Es como pasa en una casa de familia, o como pasa en cualquier ambiente. Estas son cuestiones naturales que el Ejecutivo debería madurar políticamente y aceptar con mayor honestidad de aquella con la cual se está conduciendo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Todos los lunes de 20 a 21 en REC Rafaela, Observatorio Político, con la conducción de Rafael Barreiro. Los vecinalistas, en calidad de ciudadanos, interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Solo en REC Rafaela, en 92.1 y en nuestra web recrafaela.ar. REC. Parte del aire.